Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un tema fascinante, el autoconocimiento, pero visto desde una perspectiva muy particular, la gnosis. Tenemos una charla que nos sirve de base, una que propone vías para, digamos, acceder a una sabiduría que, bueno, que ya tendríamos dentro, pero que está oculta, no afuera, sino en nosotros mismos. La charla lanza una pregunta potente, ¿no? ¿Qué tal si todo eso que buscamos fuera, hasta lo divino, en realidad está adentro? Y le da una vuelta al concepto de ocultismo. Sí, eso es muy interesante. Dice que lo oculto no son secretos raros, sino la realidad que no captamos porque nuestra conciencia está como dormida. Exacto, esa es la idea central, ¿no? Que para entender el mundo primero hay que entenderse a uno mismo. El camino que propone es, básicamente, despertar la conciencia y cuestionar lo que creemos saber. La insistencia es esa, no analizar al otro, sino mirarse uno mismo con honestidad. Bien, el desafío entonces es mirar hacia adentro. Vamos a desglosar un poco estas ideas de la perspectiva gnóstica. ¿Listos para sumergirnos en esto del conocimiento interior? La charla arranca fuerte, ¿eh? Cuestiona eso de buscar a Dios en el cielo. Dice que quizás sea una dirección equivocada. ¿Una herencia cultural? Que nos distrae, sí. Y la propuesta es radical. Buscar la divinidad en el propio corazón. Y ahí mete un concepto clave, que dentro nuestro conviven la luz y, bueno, lo que llama la parte tenebrosa, o el agregado psicológico. Por eso el autoconocimiento es tan importante, no para negar esa oscuridad, sino para reconocerla, y así poder ver qué nos sobra, qué tenemos que cambiar y qué fortalecer en ese camino hacia, bueno, hacia lo divino interior. Y ahí entra lo del ocultismo. Me pareció interesante cómo lo redefine. Sí, totalmente. No habla de magia negra ni nada de eso, sino de lo que está ahí frente a nosotros. Pero no vemos. Da ejemplos un poco llamativos, ¿no? Estatuas que se mueven, olores que no notamos. Claro, son ejemplos que la misma fuente admite que pueden sonar increíbles. Menciona cosas así, estatuas con vida, otras dimensiones, pero creo que más como metáforas, para mostrar que nuestra percepción normal es súper limitada. Ajá. Que vivimos rodeados de cosas que no captamos porque la conciencia está, dormida, a un nivel muy básico. El ejemplo del olor es más cercano, ¿no? Estás en un sitio, no hueles nada raro, hasta que alguien dice qué olor, y ahí sí lo notas. Sí, eso pasa todo el tiempo. Uno está en sus pensamientos y no ve lo que tiene delante. La de los niños. Sugiere que los niños, como tienen menos filtros, perciben cosas que los adultos ya descartamos. Incluso dice que algunos niños hablan de vidas pasadas como si nada. Cuando yo era grande, hacía tal cosa. Qué fuerte eso. Pero los adultos lo toman como fantasía, claro. Una visión distinta de la infancia, sin duda. Y argumenta que esa percepción más directa se va como apagando al crecer. Correcto, que ese adormecimiento lo fomentan, a veces sin querer, las construcciones culturales. Da el ejemplo de Papá Noel o el ratón Pérez. ¿Y cuál es el problema con eso, según la charla? No es que sean malos, sino que nos presentan una realidad, digamos, mediada, no directa. Nos acostumbran a aceptar explicaciones de afuera en vez de buscar la experiencia propia. Nos alejan de una comprensión más vivencial. Entiendo. Conecta cuentos infantiles con el adormecimiento de la conciencia. Fascinante. Ahora, si la percepción está limitada y la conciencia dormida, ¿qué sería el principal obstáculo interno para despertar? La fuente apunta a la mente. Sí, directo a la mente. La describe como inquieta. Un río de pensamientos, asociaciones, preocupaciones. Un parloteo constante. Exacto. Y creemos que es rapidísima, pero la charla dice que no, que comparada con otras facultades es lenta. Pone el ejemplo de esquivar algo al manejar. Reaccionas antes de pensarlo. El cuerpo, el instinto, es más rápido. Entonces, ahí marca una diferencia clave entre el conocimiento de la mente, que llama doctrina del ojo, Basado en los sentidos y el intelecto. y la doctrina del corazón. Dice que la del ojo puede engañar. Ves a alguien y la mente ya etiqueta, juzga, y se puede equivocar feo.
Claro, la doctrina del corazón, en cambio, sería una sabiduría más directa, intuitiva, vivencial, y ahí conecta con gnosis, que viene del griego noer, conocer, pero no un conocer de libros, sino un conocimiento vivido, integrado, consciente. Usa un ejemplo muy bueno. El niño y la vela. Ajá. Le dicen, no toques, quema. Pero hasta que no acerca el dedo y siente el calor, No sabe que quema. exacto. Antes tenía información, una creencia. Después tiene conocimiento real, conciencia de eso. Es una diferencia sutil, pero enorme. Totalmente. Y otro ejemplo que da de esta doctrina del corazón es la intuición. Esa sensación de debería llevar paraguas aunque haga sol. Que muchas veces ignoramos. Sí, porque la mente dice, pero si hace sol es ilógico. La charla sugiere que esa intuición es una voz valiosa, la del corazón, a la que no le hacemos caso. Y menciona de pasada que quizá las mujeres, podrían tenerla más desarrollada. Entendido. Entonces, si la meta es despertar la conciencia y escuchar al corazón, ¿cómo se arma ese camino? Habla de construir un cimiento, pero antes mete una idea sobre el equilibrio de fuerzas en el mundo. Sí, dice que afuera, en el mundo, tiene que haber opuestos, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, para que podamos elegir el libre albedrío. Pero recalca que dentro de uno, esa dualidad, esa tibieza, no es lo ideal si buscas crecer espiritualmente. Cita eso de la Biblia. Ojalá fueses frío o caliente. Porque eres tibio, te vomitaré. Una interpretación fuerte. Sí, la interpreta como que internamente necesitamos definición. Trabajar para transformar lo negativo, no quedarnos a medias. Y para entender cómo funciona la creación, afuera y adentro, menciona 3 fuerzas. Suena medio abstracto. Lo es un poco, pero intenta bajarlo a tierra. Habla de 3 fuerzas primarias para crear cualquier cosa. Santo, afirmar, que es la positiva, la que impulsa. Santo, negar, la negativa, la receptiva, la que resiste. Y santo, conciliar, la neutra, la que une y equilibra a las otras 2. Como el positivo, el negativo y el cable que los une en una bombilla. Exacto. O Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice que sin la tercera fuerza, la conciliadora, las otras 2 no pueden crear nada. Son fuerzas puras, necesarias. Ok, entiendo. Esas fuerzas operan en todo, y para manejarlas conscientemente dentro nuestro, necesitamos ese cimiento. ¿Cómo se construye? Ahí es donde presenta los 4 pilares, como las 4 patas de una mesa, para que sea estable. Son ciencia, arte, filosofía y psicología. Pero ojo, redefine cada una desde la óptica gnóstica. Muy diferente a lo que entendemos normalmente. A ver, exploremos eso. Empecemos por la ciencia. ¿Qué ciencia es esa? No suena a laboratorio. No, para nada. La llama ciencia pura del espíritu, o ciencia objetiva. Es una ciencia que busca el porqué de fondo de las cosas, las causas últimas, más allá de lo medible con aparatos. Pone ejemplos que la ciencia actual no explicaría fácil, según ella. Curar el mal de ojo. ¿Cómo hicieron las pirámides? Sugiere que culturas antiguas, como la Atlántida, tenían conocimientos sobre energías y leyes naturales que perdimos. Una visión bastante alternativa de la ciencia. Y critica la separación actual entre ciencia y espiritualidad, ¿verdad? Sí, se lamenta de que la ciencia moderna, al enfocarse solo en lo material, haya como echado a Dios del laboratorio. Dice que esa separación lleva a errores, como manipular la genética violando barreras naturales. Menciona los transgénicos. Ajá. La ciencia pura que propone buscaría entender y trabajar con esas leyes profundas, no contra ellas. Entendido. Segundo pilar. El arte. ¿Qué tipo de arte? Habla del arte regio u objetivo, el de las culturas antiguas. Un arte que no era solo para entretener, sino para conectar con planos superiores de conciencia, con lo divino. Menciona danzas sagradas, música clásica trascendente, la arquitectura de las catedrales. Y la idea es aplicar eso a la vida misma. Exacto. Hacer de la propia existencia una obra de arte consciente, con propósito, digna.
O sea, ir más allá de ese ciclo de nacer, crecer, trabajar, reproducirse, morir, sin entender para qué. Justamente. Cuestiona una vida solo enfocada en acumular cosas o buscar placeres que se acaban con la muerte. El verdadero arte regio sería el trabajo interno, pulir la conciencia, vivir de forma más elevada. Bien. Tercer pilar, filosofía. Imagino que tampoco es estudiar a Kant. No, no. Respeta a los grandes filósofos, claro, como guías. Pero la filosofía que propone no es acumular ideas de otros. Es amor a la sabiduría. Filosofía, en su raíz. Pero una sabiduría que hay que buscar y vivir adentro. Con autorreflexión, meditación. Es un método práctico de conocerse, más que un estudio académico. Y llegamos al cuarto pilar que mencionaste, psicología. ¿En qué se diferencia de ir al psicólogo? La diferencia es clave en el enfoque. La psicología común busca adaptar a la persona a la sociedad o entender la conducta para predecirla, a veces en otros. La psicología agnóstica es para adentro, siempre. Viene de psique, alma, y logos, tratado. Es el estudio de la propia alma. Su foco es identificar y entender nuestros aspectos negativos, lo que la fuente llama agregados psíquicos. O alma negra, que suena bastante fuerte. Sí, usa esa expresión, pero no se refiere a una maldad esencial, sino nuestros defectos. La ira, la envidia, la pereza, el orgullo. Lo cotidiano, digamos. Eso. Esas reacciones automáticas, los pensamientos negativos, el enojo en el tráfico, el rencor guardado, la preocupación excesiva, dice que gran parte de nuestro mundo interno está hecho de esos agregados. Y esta psicología busca que nos observemos sin justificarnos, para entenderlos y, bueno, eliminarlos. Y para mostrar ese desapego y manejo de lo negativo, cuenta anécdotas bastante extremas, como la de ese tal Samael Aunweor. Sí, son ejemplos para ilustrar otro estado de conciencia. La del desalojo es muy gráfica. Le roban casi todo y él, en vez de quejarse, agradece porque con menos cosas le será más fácil hallar dónde vivir. Wow. O la otra, de endeudarse por algo y decirle a la esposa preocupada: si no podemos pagar, que se lo lleven. ¿Cuál es el problema? Son ejemplos de desapego material y de no alimentar la preocupación. Una psicología que choca con lo habitual. Definitivamente. Y, conectado a todo esto, introduce un quinto elemento, la religión. Pero de nuevo, en su sentido original. Claro, de latín religare, volver a unir. Exacto. La idea es que el alma se desconectó de su origen divino, una caída, y la religión, en este sentido, es el camino para volver a unirla. No se trata de iglesias o dogmas entonces. No, es el trabajo interior, la disciplina espiritual consciente para regresar a la fuente, al Padre interior. Dice que grandes buscadores como Sócrates, aunque no fundaran religiones, eran profundamente religiosos en ese sentido original, buscar la unión con lo trascendente a través del autoconocimiento. Y remarca que se necesita guía en ese camino de religare. Habla del avatara, del maestro despierto. Sí, alguien que ya hizo el camino y puede orientar. Advierte contra los ciegos guiando a ciegos, seguir a líderes o enseñanzas sin comprensión real. Tiene lógica. Sí, enfatiza la necesidad de una enseñanza auténtica. Y en ese punto toca el tema del ateísmo. No lo ve solo como no creer, sino como creer activamente que Dios no existe. Y sugiere que a veces nace de decepciones con religiones dogmáticas o corruptas, incluso de vidas pasadas. Pero argumenta que al ver la complejidad de la creación, unido el cuerpo humano, es más lógico pensar en una inteligencia creadora que en el puro azar. Y la charla cierra con un tema potente. La semilla humana. Se refiere a la energía sexual. Correcto. Es un punto central en esta enseñanza agnóstica, la energía sexual, considerada no solo para reproducirnos, sino como la energía más poderosa que tenemos, la base de toda nuestra vitalidad, física, emocional, mental, espiritual. La fuente lamenta que esa energía se malgaste o se use sin conciencia de su potencial creativo total. Hace una comparación fuerte. El cuidado del agricultor con su semilla o del ganadero con sus animales.
y lo contrasta con nuestro descuido de la propia simiente o energía creadora. La crítica es que no nos enseñan a valorarla ni a manejarla. La relaciona directamente con la fuerza vital, la concentración, la resistencia, la claridad mental. El ejemplo de los deportistas concentrados antes de competir. Exacto, porque los aíslan a veces. La idea es que conservar y transformar esa energía es clave para el trabajo interior y el despertar. Es un tema que deja ahí como algo esencial y complejo. Entonces, resumiendo un poco esta exploración, el mensaje principal es como un giro de 180 grados, ¿no? Dejar de mirar tanto afuera y empezar a mirar adentro. El conocimiento que transforma no vendría de acumular datos, sino de ese viaje de autodescubrimiento, de despertar cosas que están ahí, dormidas. La propuesta es bien concreta. Construir ese cimiento interior con esos 4 pilares. Una ciencia que incluya lo espiritual, un arte que dignifique la vida, una filosofía vivida y una psicología para transformarnos. Y todo eso como el vehículo para el religare, para reconectar con lo divino que, según esta visión, llevamos dentro. Y te deja pensando, ¿no? ¿Qué tan dormidos andamos en el día a día? ¿Cuántas cosas se nos pasan? ¿Cuántas intuiciones o ideas internas ignoramos por el ruido mental? Quizá la invitación final que queda resonando es esa, que el misterio más grande, la aventura más increíble, no está en las estrellas ni en libros viejos, sino en el universo que somos cada uno por dentro. Y el desafío es aprender a navegar ese universo, conscientemente.